NoSQL reúne conceptualmente a todas las bases de datos que no siguen los principios y conceptos de las bases relacionales. Es decir, NoSQL es un conjunto de tecnologías que representa diferentes principios para el almacenamiento y manipulación masiva de datos. Desde los años 80, la mayoría de los sistemas de información almacenan sus datos en gestores relacionales. Básicamente, estos recogen procesos transaccionales que gestionan datos simples y estructurados, por ejemplo, transacciones bancarias, compras, ventas, etc. La introducción de NoSQL en el mercado fue una respuesta para llenar los espacios donde los sistemas gestores de base de datos relacionales ya no podían ser útiles por la cantidad enorme de datos y por la velocidad requerida de almacenamiento y recuperación. Paralelamente, los avances en virtualización condujeron a la construcción de nodos de computación en la nube, los cloud computing, que a su vez requerían nodos de almacenamiento, cloud storage. Para procesar de forma paralela cantidades masivas de datos, Google creó un sistema de archivos distribuidos, una base de datos orientada a columnas, un sistema gestor distribuido y un algoritmo que llamó MapReduce y que da soporte al procesamiento paralelo de datos masivos. Fue implementado inicialmente por Hadoop. Este algoritmo junta todos los pares con la misma clave de todas las listas y los agrupa, creando un grupo por cada una de las diferentes claves generadas para luego transformar la lista de pares, clave, valor en una lista de valores. El término Big Data se refiere a esa cantidad masiva de datos. El concepto Big Data refiere a conjuntos de datos cuyo tamaño excede la capacidad de los típicos sistemas gestores de base de datos para capturarlos, almacenarlos, gestionarlos y analizarlos. El motor de un avión, por ejemplo, es capaz de generar más de 10 terabytes de datos en solo 30 minutos de vuelo. Netflix utiliza modelos predictivos para informar de forma personalizada las novedades y recomendaciones, clasificando los datos del pasado y los programas vistos o marcados como favoritos, que representan una cantidad también enorme de datos. Hay cada vez más dispositivos conectados a Internet recopilando datos sobre patrones de uso de clientes o redes sociales y eficacia de productos. ¿Por qué no usarlos para que las computadoras aprendan por sí solas? Así nació el aprendizaje automático o machine learning. El objetivo que persiguen las tecnologías Big Data es el de tratar de obtener información que guardan enormes cantidades de datos. Esto debe lograrse a través del análisis profundo de esos datos. En Big Data hay tres tipos de datos: estructurados, semiestructurados y no estructurados. En cada uno de estos tipos hay mucha información útil que se puede extraer para usarla en distintos proyectos. Los datos estructurados tienen un formato fijo y a menudo son numéricos, así que en muchos casos los gestionan las computadoras y no los humanos. Este tipo de datos es información que ya está ordenada en bases de datos de tipo SQL y almacenes de datos, Data Warehouse. Los datos no estructurados son información que está desorganizada y no está en un formato predeterminado. Es el caso, por ejemplo, de los datos recopilados de fuentes de redes sociales y pueden convertirse en archivos de documentos de texto almacenados en sistemas no SQL. Los datos semiestructurados pueden contener ambas formas de datos, como registros de servidores web o datos de sensores. El Big Data incluye siempre múltiples fuentes y la mayor parte del tiempo es de distintos tipos también. Así que no siempre es fácil saber cómo integrar todas las herramientas para trabajar con distintos tipos de datos. La necesidad de gestionar datos también requiere una infraestructura estable y bien organizada. Habrá que procesar rápidamente grandes volúmenes y distintos tipos de datos, y esto puede sobrecargar un único servidor.
Big Data se caracteriza por las llamadas 6V. Volumen: Google procesa diariamente 20 petabytes, un petabyte son 1000 terabytes. Velocidad: deben ser almacenados y procesados de modo que el sistema responda casi en tiempo real a la demanda. Variedad: la mayoría de las veces en formato multimedial, son datos no estructurados a los que hay que agregar además los metadatos. Veracidad: se refiere a lo exacto que son los datos de ese conjunto. Los datos inciertos pueden dar lugar a análisis imprecisos y llevar a tomar decisiones equivocadas. Valor: es necesario establecer una forma de valorar y limpiar los datos y aceptar solo los que son relevantes para el propósito del análisis. Y variabilidad refiere a los datos cuyo valor o significado cambian constantemente dependiendo del fin para los que son analizados y utilizados. Según el teorema de Brouwer, no es posible que un sistema distribuido pueda garantizar simultáneamente estas tres características. Consistencia: en el sistema distribuido habitualmente se dice que se encuentra en un estado consistente si después de una operación de escritura, todas las operaciones de lectura posteriores son capaces de ver las actualizaciones. Disponibilidad: implica que el sistema ha sido diseñado e implementado de modo que se pueda continuar operando en lecturas y escrituras, incluso después de que un nodo no esté activo o que algunas partes del hardware tuvieran que ser desconectadas debido a errores o actualizaciones. Y tolerancia a particiones, que es la habilidad de un sistema de tener diferentes regiones o divisiones lógicas en la red y de ser capaz de seguir funcionando aunque una de estas partes quede inaccesible durante un tiempo. El teorema indica que en un ambiente distribuido, la caída de un nodo es un hecho probable y frente a este hecho el sistema deberá elegir entre dar una respuesta al cliente pero que no garantice mantener la consistencia, no dar una respuesta al cliente bajando la disponibilidad pero manteniendo la consistencia. Es decir, se pueden garantizar solo dos y los sistemas gestores de base de datos cumplen siempre dos de ellas. La base documental Mongo, por ejemplo, cumple con los principios de coherencia y tolerancia a particiones, mientras que la base columnar Cassandra, por su parte, cumple con los principios de disponibilidad y tolerancia a las particiones. En cuanto a la arquitectura, en general, proveen una consistencia débil de datos, en general una consistencia eventual. Emplean una arquitectura distribuida donde los datos están almacenados de forma redundante en varios servidores. Generalmente ofrecen estructura de datos simples como arrays asociativos o estructura de tipo llave-valor. Las consultas se realizan exclusivamente por las llaves o índices y las consultas complejas se realizan mediante una infraestructura de procesamiento externo, tal como el algoritmo MapReduce. El mundo de las bases de datos relacionales está familiarizado con las transacciones ACID: atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Estas transacciones ACID son más estrictas que lo que en muchos casos el dominio de la aplicación requiere. Por eso, NoSQL debilita alguno de estos requisitos. Las bases NoSQL no se rigen por este principio y se rigen por el modelo llamado base, que abarca los siguientes conceptos. Disponibilidad básica, basic available, garantiza la disponibilidad de los datos la mayoría del tiempo. Habrá una respuesta a cualquier solicitud, pero también puede haber fallas. Degradación o soft state: el estado del sistema puede cambiar con el tiempo. Y consistencia eventual, eventual consistency: el sistema eventualmente se volverá consistente una vez que deje de recibir información. Los datos en las diferentes réplicas no tienen que ser mutuamente consistentes en todo momento.
Dentro del concepto de bases no SQL existen varios modelos implementados. Vamos a enfocarnos en dos de ellos, las bases documentales y las bases columnares. En las bases documentales, este tipo de base de datos no es un sistema administrador de documentos como se puede llegar a pensar, sino que refiere principalmente a conjuntos estructurados de datos en documentos, publicaciones impresas, documentos audiovisuales, gráficos o sonoros, documentos de archivo, documentos electrónicos, etc., que pueden ser conformados como un conjunto en un área específica, además de ser indexados no solo con base a un identificador primario, sino también a sus atributos. Las codificaciones más habituales de estos documentos suelen ser en XML o JSON, pero también se pueden almacenar en formato Word o PDF. Permiten almacenar textos complejos, por ejemplo, leyes o expedientes, y explotar esta información a través de consultas de tipo full text en forma eficiente. Las consultas full text permiten al usuario recuperar los documentos que contengan palabras o frases dadas en cualquier lugar del documento. Habitualmente, los documentos se estructuran dentro de una serie de contenedores llamados colecciones que son proporcionados por el sistema gestor documental. Los documentos son almacenados dentro de la base de datos con una clave única dentro del repositorio y por esa clave son también recuperados posteriormente. También existirá un índice principal por esta clave primaria por cada uno de los documentos del conjunto. La base Mongo es un ejemplo de este tipo de base no SQL. En las bases columnares, las unidades de datos ya no son insertadas como filas, convirtiéndolas en pares de llaves y valores, dando la definición de cada una de las columnas. Son parejas de valores identificadas por una llave y los arrays son una de las estructuras más usadas en las cuales se almacena más de un valor para una llave. Se estructuran almacenando la información como si se tratara de un diccionario. El diccionario en este caso contiene tuplas, clave, valor o llave, valor. Los clientes añaden y solicitan valores a partir de una clave o llave asociada que conocen de antemano. Las comparativas de rendimiento entre los sistemas de gestión por filas y los basados en columnas vienen principalmente de la mano de la eficiencia de los accesos que realizan al disco. Los accesos a posiciones consecutivas se producen en una cantidad de tiempo sensiblemente menor que los accesos que se producen a posiciones aleatorias en disco. Este modelo de columnas es utilizado con más frecuencia en ambientes Data Warehouse para el análisis OLAP. Entre las bases de datos más conocidas tenemos Cassandra, Hypertable o Hybase. Tenemos dos ejemplos. En el primero, según el modelo relacional, cada registro contiene todos los atributos definidos para un cierto identificador: nombre, fecha de nacimiento, salario, etc. Al transformarse al modelo columnar, un registro contiene todos los nombres, otro contiene todas las fechas de nacimiento, etc. En el segundo ejemplo, vemos una vista lógica del modelo columnar. Crear un nuevo registro significa que debe existir una forma de identificar que el registro ya existe, si no, este debe ser actualizado y no creado nuevamente. En las bases de datos relacionales, los registros son almacenados según una clave primaria que identifica a cada registro como único. Cuando es necesario realizar una inserción, se realiza una búsqueda por medio de esta clave para determinar si el valor existe o no. Las bases de datos columnares no están definidas por el concepto de relaciones, ya que las tecnologías no SQL evitan las uniones entre los datos. Estas bases de datos almacenan los datos de forma desnormalizada. Recurren entonces a la dimensión tiempo
para almacenar los datos. Esto significa que la base de datos almacena diferentes versiones del valor asociado en las familias de columnas, por lo que el valor mostrado al momento de ser seleccionado es siempre el más reciente. Las versiones anteriores, de todas formas, pueden ser consultadas ya que también son almacenadas. La forma más fácil y eficiente de ejecutar consultas en la base de datos columnares es por medio de un indicador que direccione al dato que se desea consultar, por lo que siempre es necesario indicar una llave o clave que identifique cada uno de los registros consultados. Acá tenemos un listado de los casos de uso más conocidos de bases de datos no SQL, columnares o documentales. La base de datos Cassandra, por ejemplo, es utilizada por Facebook o Netflix, Couchbase por PayPal o eBay, Dynamo por Amazon, Hybase por Pinterest, Yahoo o Verizon, Mongo por Sega, Coin o Adobe, Neo4j, Comcast, Monsanto, la NASA, LinkedIn y Redis por Twitter, GitHub o Snapchat. Su uso es adecuado para aquellas aplicaciones que manejan grandes volúmenes de datos, tienen una respuesta alta de accesos de lectura y escritura, gestionan cambios frecuentes en los esquemas de datos y no requieren la consistencia ACID. Casos generales de aplicación: servicios web 2.0, las redes sociales, los blogs, aplicaciones de Internet of the Things, almacenamiento de perfiles sociales, juegos sociales y gestión de contenidos. También hay que considerar los inconvenientes o desventajas que presentan las bases de datos no SQL. Tienen una capacidad de consulta limitada, es un modelo no estandarizado, eso trae problemas de portabilidad entre diferentes entornos. El desarrollo de aplicaciones clientes es más complejo y carecen de una herramienta de control de acceso. Las cuestiones de seguridad son débiles.